Nauta de Ponte Naiku. El navegante del Puente Negro. Cuando murió Inocencio VII, Benedicto XIII tenía su corte en Aviñón y el orbe católico estaba extrañamente dividido en dos partidos. Ahora los cardenales de Roma debieron haberse detenido y no proceder a una nueva elección, ya que hacerlo habría sido continuar con el cisma, pero entraron en cónclave y pretendieron reparar cualquier desorden jurando solemnemente todos juntos que quien fuera elegido debería renunciar a la dignidad tan pronto como su competidor lo hiciera. Pero Tecito mostró que era demasiado difícil mantener tal promesa como papa, que había sido hecha como cardenal. Entonces fue creado Ángelo Corrano Veneciano, sacerdote cardenal de ese Marcos, el último día de noviembre de 1405, y se llamó Gregorio XII. Quien interprete este símbolo dijo que Ángelo fue obispo de Negroponte. ¿Pero con qué fundamento? Que el término luego de nocchiero denote la patria, porque Venecia, reina del Adriático, ha producido nombres excelentes en el arte náutico, me parece una explicación totalmente extravagante y desacertada. Para hacer la paz en la Iglesia se había planeado un congreso en el que se pudiera obtener de los dos papas la ansiada cesión. El proyecto era hermoso, pero ninguno de ellos tenía ganas de despojarse de su propia dignidad. De hecho, parecía que competían en astucia para eludir las buenas intenciones de los príncipes y las esperanzas del pueblo cristiano. Al verse desesperado el caso de la unión, ambos colegios de cardenales abandonaron a sus papas y, retirándose a Pisa, convocaron un concilio. Este comenzó sus sesiones el 28 de marzo de 1409 y, después de haber depuesto solemnemente del papado a Gregorio y Benedicto, pasó a elegir un tercero, declarando que sólo éste debía ser reconocido como verdadero y legítimo sucesor de San Pedro. El elegido fue Pietro de Gandia del Orden de los Menores, quien tomó el nombre de Alejandro V, de quien hablaremos más abajo. Sin embargo, tal promoción no hizo más que aumentar los males de la Iglesia, porque donde antes estaba dividida en dos, ahora se dividió en tres partidos, y tanto uno como otro de los papas depuestos por el concilio continuaron gobernando la porción del pueblo que, ya fuera por fuerza o por interés, les prestaba obediencia. Gregorio XII continuó actuando de esta manera hasta 1415, cuando, al celebrarse el concilio de Constanza, renunció al pontificado y, 2 años después, falleció en Recanati. Il 9 Il. Flagellum solis. El flagelo del sol. El concilio de Pisa, como hemos mencionado anteriormente, elevó al supremo sacerdocio el 26 de junio de 1409 al fraile Pietro Filargo de Candia del Orden de los Menores, sacerdote cardenal de los 12 apóstoles, con el nombre de Alejandro V. Sin embargo, su reinado fue muy breve, porque no duró ni un año. En el escudo de este papa se ve el sol que, con sus rayos, golpea y casi flagela a los planetas que le hacen corona. L. 99 Servus SYRENAE. El Servo de la Sirena. Alejandro V tuvo como sucesor el 17 de mayo de 1410 a Baldassarre Cosa, originario de Nápoles, diácono cardenal de ese Eustaquio, quien se llamó Juan XXI. Como la iglesia de ese Eustaquio, de la que Baldassarre llevaba el título cuando era cardenal, tiene como insignia un ciervo, y Nápoles recibió su nombre de Parténope, quien fue una de las sirenas. Sirenum dedit una tibii memorabile nomea. Partenope ex barra inversa t. De ahí se quiere inferir la alusión de este símbolo. Poco después de su exaltación, murió el emperador Roberto, y fue reemplazado por Sigismundo, rey de Hungría, hijo de Carlos IV y hermano de Wenceslao, quien en 1400 había sido depuesto del imperio. G2 Fili 100. Los asuntos de la iglesia seguían estando en un estado deplorable, no podía ser de otra manera mientras tuviera 3 cabezas. Fue necesario, por lo tanto, pensar en medidas más fuertes para cortar de una vez la cabeza de esta hidra que desgarraba el rebaño de Jesucristo. Convocado a tal fin en noviembre de 1414, el célebre concilio de Constanza, nuestro Juan prometió renunciar al papado con tal de que sus competidores hicieran lo mismo. Sin embargo, pronto se supo que él intentaba engañar, ya que al ver inútil cualquier artificio para disolver el concilio, huyó de Constanza, pero por orden del mismo concilio fue arrestado, depuesto y entregado a la custodia de Ludovico, duque de Baviera, quien lo mantuvo prisionero en Heidelberg. Luego, fue elegido Papa Martín V. Encontrándose en 1419 en Florencia, allí se presentó ante el legítimo vicario de Cristo y como premio a su docilidad recibió el cardenalato tusculano.
Sin embargo, vivió poco tiempo, pues murió el 22 de diciembre de 1419 en la misma ciudad de Florencia, donde fue sepultado con gran pompa en la iglesia de San Juan Bautista con la siguiente inscripción: Juan, anteriormente Papa 23, falleció en Florencia, año del Señor 1419, el 11 de las calendas de enero. En este mismo concilio fueron solemnemente anatematizados los errores de Juan 23, de Juan Hus y de Girolamo de Praga, y los dos últimos fueron posteriormente condenados a la hoguera. 101 Corona del velo de oro. De los tres papas que, en el mismo tiempo, dividían el gobierno de la Iglesia, dos fueron, como ya se dijo, jurídicamente depuestos por el Concilio de Constanza, y el otro cedió espontáneamente sus pretensiones. Así, resuelta la causa del cisma, se pensó en elegir a aquel que debía ser el centro de la comunidad católica, y la elección recayó en la persona de Odo Colonna Romano, diácono cardenal de San Jorge al velo de oro, quien tomó el nombre de Martín V. Esto ocurrió en noviembre de 1417. El nuevo papa reinó 13 años y meses. El título cardenalicio contribuye de manera considerable a la explicación del símbolo. Bajo este pontificado se originó la Orden Caballeresca del Toisón de Oro, instituida en 1430 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña. 102 Lupa Coelestina. El sucesor de Martín V fue Gabriele Condulmiero, veneciano, sacerdote cardenal de San Clemente, quien se llamó Eugenio IV. Había profesado el Instituto de los Canónigos Celestinos y fue obispo de Siena, cuyo escudo de armas es una loba. De aquí proviene la interpretación del vaticinio que lo concierne. Bajo su pontificado, la Iglesia volvió a sufrir de las divisiones internas, pues convocado el Concilio de Basilea y habiendo surgido diferencias entre esos padres y el Papa, este último fue declarado destituido de su dignidad en dicho sínodo y sustituido por Amedeo de Saboya con el nombre de Félix V. Así, los católicos se dividieron en tres facciones: algunos continuaron reconociendo a Eugenio, otros siguieron al partido de Félix y otros finalmente no quisieron obedecer a ninguno de los dos. Mientras tanto, Eugenio, que había ordenado la traslación del concilio de Basilea a Ferrara, lo trasladó nuevamente debido a la peste a Florencia, donde se trató y concluyó el 6 de julio de 1439 la reunificación de la Iglesia griega con la latina, que había estado separada durante más de 5 siglos. Los artículos que confesaron los griegos fueron: y la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, 2. La validez de la consagración eucarística en pan ácimo, 3. La existencia del purgatorio, 4. El primado de honor y jurisdicción en toda la Iglesia en la persona del obispo de Roma. Después de este glorioso evento, Eugenio vivió aún 8 años, y tras haber gobernado poco menos de 16 años, fue llamado a mejor vida en 1447. 103 El Amatore della Croce. El Concilio de Basilea, como hemos advertido anteriormente, no solo rechazó adherirse a las insinuaciones de Eugenio IV, sino que además, considerándolo indigno del sumo sacerdocio, pretendió depostarlo e intronizar en la sede pontificia a Amedeo de Saboya, quien, habiéndose abdicado del gobierno de sus estados, llevaba vida ermitaña en la soledad de Ripaglia. No debe omitirse una circunstancia muy singular de esta elección, observada por el escritor contemporáneo Hilario Biondo: de los 33 electores, 22 eran súbditos de Amedeo, di 3. Lic 10. Así, Amedeo se coronó en 1439 con la tiara papal bajo el nombre de Félix V y mantuvo su precaria dignidad durante 10 años, hasta que en 1449 la cedió al legítimo pastor y regresó a su soledad, donde vivió y murió santamente el 13 de enero de 1451. Los términos simbólicos de Amatore della Croce se adaptan fácilmente a este antipapa, siempre que se observe su nombre y el escudo de armas de la Casa Real de Saboya, que tiene una cruz. Sin embargo, también puede dársele una interpretación alegórica adicional: es que Amatore della Croce no podía ser otro que aquel que, renunciando a los honores y grandezas del trono, se había dedicado a seguir a Jesucristo con vida penitente y mortificada. 104 Dalla Piccolezza della Luna. Tras la muerte de Eugenio IV, subió al trono de San Pedro el 6 de marzo de 1447, el sacerdote cardenal de San Susana, Tommaso, obispo de Bologna, quien adoptó el nombre de Nicolás V y gobernó el pontificado durante 8 años. Era de baja condición y nació en Sarzana, en la diócesis de Luni, antigua ciudad de Toscana, por lo que le corresponde en todos los aspectos el símbolo que lo llama la pequeñez de la luna.
En 1452, dio la corona imperial a Federico III de Austria, quien había sucedido a Alberto desde 1439. En 1453, la ciudad de Constantinopla fue tomada por las armas otomanas bajo el mando de Mahomet II y con su caída terminó el antiguo imperio de los cristianos en Oriente. 105 y Bove Pase. Si se admite que los escudos de armas podrían haber sido apropiadamente adoptados. 109 Desde el autor del vaticinio para predecir a los futuros papas, no se puede negar que este símbolo tiene algo maravilloso, ya que un buey que pasta forma precisamente el astarme de la familia Borgia española, de la cual nació Alfonso Prete, cardenal de los SS. 4 Coronados, sucesor de Nicolás V. Él comenzó a gobernar la iglesia en 1455 con el nombre de Calixto III y murió en 1458. La piadosa costumbre de rezar el Ángelus, etc., al mediodía, fue introducida por este pontífice, para que los fieles imploraran la ayuda divina sobre las armas cristianas que entonces combatían contra los turcos. LBI, de la Cabra y el Albergo. A Calixto II le sucedió el 10 de agosto de 1458. Enea Silvio Piccolomini, de Siena, sacerdote y cardenal de Santa Sabina, que tomó el nombre de Pío II y gobernó poco menos de 6 años. El haberle servido en su juventud como secretario de los cardenales Domingo Capranica y B. Nicolás Albergati, hace notar la alusión a su respectiva relación, según los términos mencionados anteriormente. LVII, de Cervo y León. Desde el Cervo y el León, el obispado y las armas anunciaron al sucesor de Pío II. Este fue Pietro Barbo, veneciano, sacerdote y cardenal de San Marcos, sobrino de la hermana de Eugenio IV, quien había sido obispo de Servia y llevaba en su escudo un león. Tomó el nombre de Paulo II y ocupó el papado por aproximadamente 7 años, desde 1464 hasta 1471. Entre sus acciones, se cuenta la de haber reducido la celebración del jubileo al periodo de 25 años, lo cual todavía continúa practicándose. Lvidos, pescador de la minoría. Hijo de un pescador y fraile de la Orden de los Menores fue, según la profecía, Francisco de la Rovere de Savona, sacerdote y cardenal de San Pedro en Vincala, quien, después de la muerte de Paulo II, gobernó la iglesia durante 13 años hasta 1484, con el nombre de Sixto IV. ¿Puede existir mayor claridad en un lenguaje simbólico? LIX, el precursor de Sicilia. Muerto Sixto IV, fue proclamado papa el 29 de agosto de 1484 el cardenal Giovanni Battista Cibo, genovés, quien tomó el nombre de Inocencio VIII y gobernó alrededor de 8 años. No se tendría ninguna interpretación del símbolo que le corresponde si el término precursor no indicara de alguna manera su nombre, que es el mismo que el del precursor de Jesucristo. LX, el buey albano en el puerto. Rodrigo Borgia, español, sobrino de Calixto III, sucedió a Inocencio VIII el 30 de julio de 1492, tomando el nombre de Alejandro V, y gobernó el papado durante 11 años. Que la predicción en él se cumpliera completamente es demasiado evidente, pues las Tarme de la familia Borgia, como vimos anteriormente en el número LV, tienen un buey. Él había sido cardenal y obispo de Albano, y posteriormente de Porto. Tras 53 años de reinado, murió en 1493. El emperador Federico III. Y tuvo como sucesor a su hijo Maximiliano I. La condena de F. Girolamo Savonarola de la Orden de los Predicadores atrajo la curiosidad de todo el mundo. Por lo que hasta ahora se ha escrito sobre él, no sería fácil aún hoy formar un juicio recto. Sirva decir que este religioso declamaba contra los vicios del clero y la relajación de la disciplina eclesiástica, lo que no debía agradar al genio de Alejandro V, por lo que, combinadas otras circunstancias desfavorables para Savonarola, fue condenado a muerte en Florencia con 2 compañeros de la misma orden, y la sentencia fue ejecutada el 23 de mayo de 1498. LXI, de pequeño hombre. ¿Quién habría creído que en estas palabras se ocultaba el apellido del sucesor de Alejandro V? Así es, y exactamente como en los términos inimicus expulsus ya había sido figurado Lucio II de la familia Caxianimo, V número 2, ahora se señala en los del presente símbolo francesco de Piccolomini, de Siena, diácono cardenal de San Eustaquio, quien fue elevado al sede pontificia el 22 de septiembre de 1503 y adoptó el nombre de Pío III.
LXI, el fruto a Júpiter le ayudará. El pontificado de Pío III fue brevísimo, no superando los 26 días, por lo que, tras haberse reunido los cardenales con las formalidades habituales, eligieron el 1 de noviembre de 1503 a Giuliano della Rovere de Savona, sobrino de Sixto IV, cardenal obispo de Ostia, quien tomó el nombre de Julio II. Para entender el símbolo, es necesario recurrir al escudo de su familia. Este presenta una encina, que es conocida en la antigüedad por ser el árbol de Júpiter, pues en los tiempos del politeísmo estaba consagrado a esa falsa divinidad. Así, el árbol o fruto de Júpiter debía, según la predicción, ser útil, y, de hecho, lo fue, porque nunca se vio otro pontífice que, como Julio, se aplicara con tal firmeza y coraje a ampliar la gloria de la Santa Sede y los límites de la soberanía temporal que le está anexa. Contra este papa se reunió en 1511 un concilio en Pisa, que por diversas vicisitudes fue trasladado a Milán y luego a León, donde se disolvió. Julio se opuso con todas las armas a su disposición, siendo la principal la de convocar otro concilio en la Basílica de San Juan de Letrán, que fue cerrado por su sucesor. A él también se debe la confirmación del Instituto Regular de los Mínimos, fundado por San Francisco de Paula. El II, de la Graticola Policiana. Si la explicación del símbolo anterior parecía poco satisfactoria, quizás lo sea aún menos esta que tenemos bajo consideración. Sin embargo, no haremos lo habitual, que es repetir lo que dijeron aquellos que se encargaron de interpretar la profecía, dejando al lector en plena libertad de aplicar su propio juicio. Giovanni de Medici, florentino, diácono cardenal de Santa María en Dominica, fue quien, después de la muerte de Julio II, ascendió al sumo pontificado el 11 de marzo de 1513, con el nombre de León X. Y aunque en el momento de su elección solo tenía 32 años, no gobernó más de unos 9 años. Se considera que en los términos Graticola Policiana se figuró al cardenal de Medici. En el primero, porque era hijo del magnífico Lorenzo, misteriosamente indicado en el instrumento que sirvió para la elección del santo levita. En el segundo, porque había aprendido las letras humanas del célebre ángel policiano. En los tiempos de este papa comenzó a extenderse en Alemania la herejía de Martín Lutero, apóstata de la orden agustiniana, que luego causó tanto daño en la Iglesia católica. Enrique VIII de Inglaterra recibió de León X el glorioso título de defensor de la fe en reconocimiento por haber combatido las perversas doctrinas de este hereje, el mismo Enrique que luego fue el autor del desastroso cisma de su vasto reino. Murió en 1519. Y 2-0, la sede imperial fue ocupada por Carlos V, rey de España, su nieto. Sí, León Florentino. León X fue sucedido el 15 de enero por Adriano V, nacido en la ciudad de Utrecht en Flandes, de bajos orígenes. Eligió el nombre de Adriano I, lo cual era un raro ejemplo, pues desde que los papas comenzaron a cambiarse el nombre, nadie lo había hecho antes. Falleció el 14 de septiembre de 1523, después de 1 año y 8 meses de papado. El apellido de este papa, con el que parece haber una analogía en el segundo término de la profecía, se asocia al escudo de su familia, que lleva un león, y si se observa detenidamente, la alusión es bastante clara. LXV, Flos Pila e Egri. Después de 2 meses de cónclave, tras la muerte de Adriano V, el 19 de noviembre de 1523 fue elegido Papa Giulio de Medici, cardenal de San Lorenzo en Damaso, quien tomó el nombre de Clemente VII. Aquí nos encontramos con nuevas dificultades. ¿Cómo será posible adaptar las palabras del símbolo a la figura de Clemente VII? Creemos que es una tarea compleja, y aunque entendemos que las profecías pueden tener un sentido oscuro y ambiguo, no estamos seguros de qué interpretación seguir. A pesar de ello, algunos han intentado abordar el reto y creen haberlo logrado. Siguiendo nuestro enfoque, vamos a compartir la interpretación que se ha hecho, dejándola al juicio de quienes la lean. Flos Pila e Egri. Por Flos se entiende la patria del Papa elegido, conocida por antonomasia como la ciudad del Flor o Flora, es decir, Florencia. Pila se refiere a la familia, haciendo alusión al escudo que lleva las famosas palle, pelotas. Finalmente, Egri, que significa afligido o melancólico, es una referencia figurada al hijo de Giuliano, quien fue asesinado en la conspiración de los Pazzi, un mes antes de su nacimiento.
Un gran acontecimiento turbó el pontificado anterior, y fue la toma y el devastador saqueo de Roma, realizado por el ejército imperial bajo el mando de Carlos de Borbón. El Papa se refugió en Castel San Angelo, donde, tras un asedio, fue obligado a capitular con sus enemigos, comprando su libertad y seguridad. El ejército, compuesto en su mayoría por luteranos, cometió horribles atrocidades y fue considerado por muchos que los alemanes y españoles causaron más daño que los antiguos vándalos y godos. LXVI, Jacintus Medicorum. Después de la muerte de Clemente VII, el 21 de septiembre de 1534, tras casi 11 años de papado, el cardenal Alessandro Farnese fue elevado al papado el 12 de octubre, tomando el nombre de Paulo III. Gobernó la sede apostólica durante 15 años. El escudo de la familia Farnese lleva jacintos, lo que podría ser una alusión al símbolo. Sin embargo, algunos han encontrado otros significados en el segundo término del símbolo. 125. Magnificorum, bastante más significativo para la persona de Alessandro, porque su título cardenalicio había sido de los SS Cosimo y Damiano, que fueron de profesión médicos. Y este papa tiene la gloria de haber convocado en 1343 el Sacrosanto Concilio Ecuménico de Trento, llamado así por la ciudad en la que se celebró en su mayoría. La Iglesia de Jesucristo se encontraba desgarrada por infinitos males, tanto por la propagación de la herejía de Lutero, Calvino y otros pensadores impíos, como por los cismas y divisiones que surgían dentro de su seno, y también por la corrupción universal de los costumbres entre sus hijos. Para poner freno a tantos desórdenes acudió esa sagrada asamblea, la cual, sin embargo, debido a las circunstancias de aquellos tiempos no pudo terminar sus sesiones hasta después de 18 años bajo el pontificado de Pío IV. En esa época también debe mencionarse el cisma en el que tristemente se vio envuelto el reino de Inglaterra. Ya hacía mucho tiempo que Enrique VIII pretendía repudiar, después de 20 años de matrimonio legítimo, a Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, su concubina. La Iglesia nunca aprobó tal divorcio, que por el contrario, los pontífices no cesaron de intentar llamar al rey al buen camino con exhortaciones y amenazas, pero siempre en vano, pues Enrique, sin preocuparse más que por la ejecución de sus propios deseos, se casó con Bolena y declarando ser el único cabeza y primado de la Iglesia anglicana, trastocó su reino en uno de los males más horribles que le podían ocurrir. Lxvi, de Corona Montana, de la Corona de los Montes. Pablo III tuvo como sucesor a Giovanni María del Monte Aretino, obispo cardenal de Preneste, que fue elegido el 8 de febrero de 1550 y gobernó durante 5 años bajo el nombre de Julio III. El apellido y las armas de esta familia se unen para demostrar que la profecía estaba bien acertada. Lxvi II, frumentum froxidum. Grano de poco valor. A este papa, que fue Marcelo Cervino, nacido en Montepulciano, sacerdote cardenal de San Cruz en Jerusalén, se le puede aplicar esa cita de Virgilio, Eneida vi. 870 ostentarán a los hombres tan solo una luz, el destino, y no les permitirán ir más allá. Porque solo ocupó la sede romana durante 22 días, desde el 9 hasta el 30 de abril de 1555. También adoptó el nombre de su bautismo, llamándose Marcelo II. Se ve claramente predicho, ya que en su escudo hay grano, y este grano, aunque de poco valor, apenas germinó, desapareció. Lxix, de fide Petri. De la fe de Pedro. A Marcelo II le sucedió, el 23 de mayo del mismo año de 1555, Giovanni Pietro Carafa, napolitano, cardenal obispo de Ostia, con el nombre de Paulo IV, y tras haber gobernado la Iglesia por poco más de 4 años, murió el 18 de agosto de 1559. No hay nada en estos símbolos que sea alusivo, excepto el segundo término, que anuncia el nombre del elegido. Pero no había en ese tiempo otros cardenales con el mismo nombre de Pedro. Había 3 seguramente, por lo que es innecesario especular para atribuir la predicción a uno u otro.